Continuando con el estudio de este libro titulado Bases para una paternidad espiritual bíblica, hoy nos toca analizar el capítulo número 13, referido a cuando fracasa el hijo espiritual que Dios te da. Este capítulo lo estamos basando sobre la triste historia del profeta Samuel, quien ejercía su paternidad espiritual sobre el rey Saúl. La historia la encontramos en las Escrituras y comienza definiendo quién era el padre en la carne del rey Saúl. Dice en 1 Samuel capítulo 9 que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Este fue el padre del rey Saúl. Lo identifica como un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Este esforzado y valiente hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y era hermoso. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahí lo encontramos a continuación en las Escrituras. Es muy llamativo que las Escrituras solamente describen las características físicas de Saúl. En ningún momento habla de sus virtudes, ni de su corazón, ni de sus riquezas espirituales. Sin embargo, Dios le dio este hijo espiritual al profeta Samuel. Es muy interesante detenernos y pensar un momento en esto. Este hombre, Saúl, Dios se lo dio por hijo espiritual al profeta Samuel. Vemos eso en el mismo capítulo que estamos estudiando. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Evidentemente Dios le dio este hijo espiritual al profeta Samuel. No hay duda de que Saúl fue designado por Dios para recibir la unción, para cumplir un ministerio, un servicio. En este caso, el servicio, el ministerio era ser rey de Israel y salvar al pueblo de manos de los filisteos. Vamos a ver cómo Samuel adopta como hijo espiritual a Saúl. Hasta entonces, Dios había gobernado a su pueblo a través del profeta Samuel. Ahora el Señor designaba un gobernante, reservándose al profeta exclusivamente como su portavoz. Entonces, Samuel adopta a Saúl como su hijo espiritual. Veamos en las Escrituras. Dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera, a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Acá vemos la escena misma, la escena justa
donde el profeta Samuel adopta como hijo espiritual al rey Saúl. La adopción de un hijo espiritual siempre culmina en la revelación por parte del Padre de la visión de Dios. Bien, como terminó acá este pasaje que acabamos de leer. Dice, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Siempre la adopción de un hijo espiritual culmina con la revelación al hijo espiritual por parte del Padre de la visión recibida de parte de Dios. Esta visión que surge de la revelación es lo que regirá la función que deberá cumplir el Hijo en lugar del Padre cuando toque hacerlo. A ver, vamos a repetir esto porque es muy importante. Esta visión transmitida del Padre al Hijo espiritual surge de la revelación de la palabra de Dios y regirá la función, la actividad, el ministerio que el Hijo deberá ejercer en función de heredar el manto de siervo de Dios de su Padre espiritual. Vamos a ver el doble efecto de la llenura con el Espíritu de Dios. Dios respaldó la designación de Saúl llenándolo con su espíritu. Esto es muy, muy importante, esto es clave. Dios respaldó la designación de ese hijo espiritual para el ministerio llenándolo con su espíritu. Lo que debía producir en ese joven los dos efectos que hasta el día de hoy realiza en todo aquel que se deja llenar por el Espíritu del Señor. Es decir, el primero puede ser descrito como un hecho soberano de Dios por el cual Él posee a alguien para una actividad especial. En el caso de Saúl, el hecho fue que profetizó junto con los profetas. Dice la Escritura, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Está en el capítulo siguiente. Esto le demostraba que para ejercer su función de gobernante del pueblo, también necesitaba la llenura para realizar esa actividad de acuerdo con el plan soberano de Dios. Pero Saúl no lo entendió. Siempre que haya que realizar una actividad especial, el siervo de Dios necesita ser llenado por el Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siempre que haya que realizar una actividad especial para el Señor, es necesario ser llenos del Espíritu Santo, recibir una llenura especial para realizar la actividad encomendada. El segundo efecto de la llenura del Espíritu Santo puede describirse como la influencia, como el control del Espíritu en la vida del creyente. Se trata de un proceso de maduración y cambio de carácter. Evidencia un estado de llenura permanente, gradual y permanente, en vez de un evento específico para cumplir una función determinada. Produce esta llenura, este control del Espíritu Santo, esta segunda opción que estamos explicando, produce maduración siempre y produce cambio de carácter. Evidencia un estado de llenura permanente en lugar de un evento específico. Produce cierto carácter de vida y parece ser un sinónimo cercano a la madurez espiritual, cambiando el carácter, cambiando a la persona. Dice en 1 Samuel 16, en el capítulo que estamos considerando, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Ven? Un cambio. Eso sucede hasta el día de hoy en nosotros. Somos llenos, en primer lugar, por el Espíritu Santo cuando tenemos que cumplir un propósito de Dios, una misión, un ministerio que Él nos ha encomendado. Cada vez que tenemos que hacer algo, necesitamos pedirle al Señor, lléname con tu Espíritu Santo para cumplir esta función. Pero hay una llanura en nuestra vida que es permanente y va obrando en nuestro ser interior y va produciendo un cambio de carácter, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de estilo de vida. En definitiva, una maduración espiritual.
Esta faceta de la llenura del Espíritu Santo es la más excelente referencia de carácter que uno pudiera tener. Parece ser algo que todo creyente puede experimentar. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero no algo que todo creyente experimenta realmente. Ese es el problema. No todos experimentan este tipo de llenura. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Miren, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y del carácter, ¿ven? De lo que produce el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Se trata de Hechos 6, cuando se eligen los diáconos. Se necesita buscar entre todos los cristianos hombres a quienes la llenura del Espíritu Santo hubiera transformado su carácter y los hubiera madurado y los hubiera llenado de sabiduría. Esta segunda faceta de la llenura del Espíritu Santo, Saúl en realidad nunca la experimentó. Resumiendo entonces, la llenura del Espíritu Santo es a la vez la investidura del poder soberano de Dios para alguna actividad especial y aparte es el Espíritu que nos llena de su propio carácter. A ver, vamos a hablar un poquito de recibir instrucciones específicas del Padre Espiritual, siguiendo con la historia de Saúl y de Samuel. Como todo buen padre espiritual, Samuel le dio a Saúl instrucciones precisas acerca de lo que debía esperar en Gilgal. Debía esperarlo allí en Gilgal para que el hombre de Dios ejerciera su ministerio allí y le transmitiera más revelación, enseñándole lo que debía hacer. Interesante. Dice, quédate acá en Gilgal. Yo voy a venir a ti y voy a ejercer mi ministerio y te voy a seguir dando revelación. Más revelación, más revelación, más instrucciones, más revelación de la palabra de Dios para fijar un objetivo, una meta, una visión. Dice ahí en el capítulo 10 que estamos estudiando, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Ven? Tenía que esperar hasta que viniera su padre espiritual, ejerciera su ministerio delante de él y le revelara mayor revelación, mayor visión sobre la revelación de la misma palabra de Dios. La palabra de la gente que vio y escuchó profetizar a Saúl fue muy llamativa. Preguntaron acerca de quién era el padre espiritual de ellos. A ver, miren, 1 Samuel 10:12 dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? ¿Quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Un hombre de Dios produce hombres de Dios también. Siempre un hombre de Dios produce hombres de Dios. Vamos a ver un poquito la falta de fe que caracterizó a Saúl. Saúl comenzó a fallar como hijo espiritual de Samuel cuando ocultó el destino que éste le había marcado. El padre espiritual le marcó un destino específico. Esto es lo que vas a hacer, este es tu destino, esta es la visión que te estoy transmitiendo a partir de la revelación de la palabra de Dios. Y Saúl ocultó el destino que su padre espiritual le había marcado. Tal vez no creyó en la visión del portavoz de Dios. Es posible que haya esperado para ver cómo se daban los acontecimientos, para ver si era cierto lo que su padre espiritual le había revelado. Con toda seguridad le faltó fe. Miren, seguimos con capítulo 10. Y Saúl respondió a su tío. Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Ocultó la revelación, ocultó el destino, ocultó la visión. No creyó a la visión que su padre espiritual le estaba transmitiendo. En este punto es donde Saúl comenzó a fracasar como hijo espiritual y por consiguiente como siervo de Dios.
en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Su falta de convicción es muy impresionante. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún cuando Dios lo confirma como rey entre todas las tribus de Israel, el pueblo sobre el que el Señor lo había puesto y sobre quien debía ejercer su servicio, no lo encontraba. En 1 Samuel 10:21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Estaba escondido. Tenía que ejercer un ministerio sobre el pueblo de Dios que le había sido designado por el Señor mismo, pero Saúl se había escondido. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Pero nadie se puede esconder de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo realmente grave es el menosprecio que Saúl hace de Samuel como padre. Saúl menosprecia a Samuel como padre espiritual. Le resta toda autoridad espiritual. Su falta de respeto por su padre espiritual es lo que lo lleva a desobedecerlo vez tras vez y a hacer lo que se le antojaba en lugar de alinearse con las instrucciones recibidas de parte de su padre espiritual. Esto lo termina llevando al profundo fracaso que experimentó en su ministerio y en su vida, y en definitiva lo llevó a la misma muerte, arrastrando con él a su propio hijo, a Jonatán. Vamos a ver un poquito el respaldo de Dios a través de su padre espiritual. Sin embargo, Dios había respaldado con el poder de su espíritu el ministerio que había dado a Saúl a través de su siervo Samuel. Vamos al capítulo 11. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Entonces Samuel llevó al pueblo a Gilgal para renovar el reino. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Renovemos el reino. Recordemos que con la autoridad que le confería su paternidad espiritual, Samuel le había dado a Saúl instrucciones precisas acerca de que lo debería esperar en Gilgal para que el hombre de Dios ejerciera su ministerio allí y le transmitiera más revelación, enseñándole lo que debía hacer. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Lo leímos en el capítulo 10. En aquel lugar, todo el pueblo invistió a Saúl por rey delante de Jehová. Y fue todo el pueblo a Gilgal, dice la palabra, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Vamos a ver un poquito el camino al fracaso. El camino al fracaso como siervo de Dios. Samuel había dado expresas instrucciones a su hijo espiritual Saúl de que lo esperara en Gilgal durante 7 días, para que el profeta viniera, ejerciera su ministerio y también le diera más visión basada en la revelación de la palabra de Dios. Esta visión es evidentemente lo que tenía que continuar haciendo. Sin embargo, Saúl desobedeció a su padre espiritual y usurpó su lugar. Eso es impresionante. Lo desobedeció y usurpó el lugar de su padre espiritual, haciendo aquello que debía hacer Samuel, arrogándose una autoridad que no le había sido otorgada. Veamos en las Escrituras. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía.
Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Ya hemos dicho que Gilgal significa rodar, piedra rodada, purificación, prueba, oprobio, canto rodado. Gilgal fue el lugar donde Josué circuncidó a la nueva generación del pueblo de Dios. Se trataba de los descendientes de aquellos que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y que habían nacido en el desierto, en la travesía, y que en definitiva eran los que debían entrar a la tierra prometida para conquistarla. Al igual que Josué, la primera obligación que tiene un padre espiritual en relación con sus hijos es circuncidarlos espiritualmente para poder entrar en la provisión de Dios. La circuncisión es símbolo de la cirugía de Dios. Representa que el pecado y lo viejo que proviene del mundo es quitado de nosotros. Es señal de que somos parte del pueblo escogido por Dios, que hemos sido apartados del mundo para servirle. El pueblo que vive en el mundo, pero que no pertenece al sistema del mundo. Este circuncidar de un padre a sus hijos espirituales es el proceso que lleva a terminar de cortar todo vestigio del sistema de este mundo en la vida de ellos. Desarraigar principios, estilo de vida, hábitos, lógica, errores, desenfoques, costumbres de este sistema. Este cortar habla de un proceso de disciplina y de formación de los hijos espirituales, llevado a cabo por el mismo Padre espiritual. Luego de este doloroso proceso de santificación inicial, el hijo deberá acompañar a su padre espiritual por el resto de los lugares que éste determine. Todo hijo que llega a su Gilgal puede tener por seguro que para él se terminaron las vueltas en el desierto y que está a punto de entrar en todo aquello para lo cual Dios lo ha llamado. Pero Saúl falló al no respetar las instrucciones recibidas a través de su padre espiritual. Tampoco respetó a su padre espiritual, al creerse él mismo con derecho de hacer lo que el padre espiritual, solamente el padre espiritual podía hacer, es decir, ofrecer holocaustos en este caso. También menospreció las instrucciones que recibiría de parte de Samuel, porque Samuel le dijo, quédate acá, yo voy a ofrecer los holocaustos y te voy a dar instrucciones nuevas. Y él no esperó ni siquiera para recibir las instrucciones de parte de Dios, para recibir mayor revelación de la palabra que guiara su visión. En definitiva, se creyó más que su padre espiritual. Ahora vamos a ver un poquito el corazón de padre que tenía Samuel. Es muy impactante ver el corazón de padre de Samuel. Samuel continuó teniéndole paciencia y dándole nuevas oportunidades y nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con nuestros hijos espirituales? Tenemos paciencia y le damos nuevas oportunidades una tras otra. Y acá Samuel lo siguió haciendo, a pesar de que Dios ya había rechazado a Saúl como su siervo, lo había rechazado justamente allí en Gilgal, porque no pasó la prueba. A pesar de todo, como buen padre, Samuel continuó tratándolo como hijo espiritual, tratando de sostenerlo en su función para que pudiera heredar el manto de siervo de Dios. Y dándole tareas, le siguió dando tareas de acuerdo con la revelación que provino de la visión para este hombre. De la Escritura, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, está atento a la revelación de la palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estamos en el capítulo 15 de 1 Samuel. Miren lo impresionante de la falta de respeto de Saúl por Samuel. La falta de respeto que produce escalofríos. No había manera de que Saúl respetara a su padre espiritual y se ajustara a las instrucciones recibidas de parte de Dios a través de su padre espiritual. Saúl continuaba desobedeciendo y haciendo lo que él quería o lo que a él le parecía mejor. Y Saúl, dice, seguimos en el capítulo 15, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando un hombre a quien Dios le da el manto de siervo no cumple con la misión que Dios le da a partir de la revelación que proviene de la visión, el Señor literalmente le quita el manto y se lo pasa a otro. Esto lo he visto muchas veces en mi vida con siervos de Dios. Si no es fiel a la visión que proviene de la revelación de la palabra de Dios, el Señor literalmente le quita el manto de siervo y se lo pasa a otro que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Siempre es así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Sin dudas que Samuel tenía un verdadero corazón de padre hacia Saúl. En primer lugar dice que se entristeció. Y en segundo lugar dice, y clamó a Dios toda aquella noche. Y en tercer lugar, madrugó para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Mientras tanto, Saúl se había levantado un monumento a sí mismo y se fue a Gilgal. Había venido a Carmel, pero no le interesaba ver ni escuchar a su padre espiritual. Su propio mundo, su propia idea, sus propios proyectos, sus propios objetivos lo atraían mucho más que ver a su padre espiritual y escuchar lo que tenía para decir. Sigue el capítulo 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya no era más el Dios propio, ya era el Dios del Padre espiritual. Sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. El padre tuvo que venir al hijo. Esto es impresionante. El padre vino al hijo. Entonces comienzan las mentiras y las justificaciones. Es el caso de aquellos que desobedecen a Dios y luego preguntan: ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy un siervo de Dios? Dicen que cumplen la palabra de Dios, pero lo único que piensan es hacer lo que les gusta.
no se someten a ninguna autoridad y no reconocen paternidad espiritual. Y cuando la reconocen solamente por compromiso, para estar alineados con la moda y para no ser señalados por nadie ni por ninguna organización. Pero en realidad no tienen ningún respeto por el Padre espiritual que Dios ha puesto sobre su vida. Dicen haber hecho la voluntad de Dios, pero el balido de las ovejas y el bramido de las vacas se oye demasiado. Pero ellos continúan insistiendo en que conservan su corazón apegado a las riquezas de este mundo por el pueblo o por su familia, o peor todavía, para ofrendarlas en sacrificio a Dios. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitos. Mas el pueblo tomó el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel, vieron otra vez Jehová tu Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, pues como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue rechazado por Dios, pero él solo continuaba pensando en su propia imagen, en su imagen personal. Entonces Saúl, miren lo que dijo. Dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, o sea Saúl, se agarró, se asió de la punta de su manto y éste se rompió, se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo, yo he pecado, le dijo Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Importaba más la imagen ante la gente que aún la misma palabra de Dios y obedecer a Dios. Cuando se quiebra el corazón de un padre espiritual, es muy doloroso. Cuando el hijo espiritual te falla, tu corazón se quiebra y es algo muy, muy tremendo, muy terrible, muy doloroso. ¿Hay algo peor que le pueda pasar a un padre que perder a su hijo? No hay nada peor. Qué tristeza para el corazón del padre, de este padre, del profeta Samuel. No tenía consuelo. Miren ahí mismo en el capítulo 15, dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Literalmente el corazón de Samuel, como padre espiritual, no hallaba consuelo por la pérdida de su hijo.
tuvo que intervenir Dios para cortar ese profundo dolor. En el primer versículo del capítulo 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Hasta cuándo seguirás llorando? Es tan terrible, tan doloroso cuando te falla un hijo espiritual, que tu corazón literalmente se quiebra, se parte, se quebranta. Lo que sucedió entre Saúl y Samuel es una sombra de lo que sucedería entre Judas y Jesús. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Se repite en la traición, se repite un hijo espiritual fallando a su padre espiritual, en este caso Judas fallando a nuestro Señor Jesucristo. Judas traicionó a su padre espiritual por dinero. Perdió la posibilidad de recibir el manto de siervo de Dios de parte del Hijo de Dios, solo por enredarse en los negocios de la vida. Por eso la Escritura dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya hemos dicho que la Escritura no habla de no trabajar ni de no tener un negocio. Simplemente habla de no enredarse, esto es, no embrollarse, no enmarañarse, no confundirse, no complicarse, no mezclarse, no envolverse, no comprometerse, no entramparse, no entorpecerse. Ahora, puedes intentar entender el dolor del corazón de Jesús cuando le falló uno de sus 12 hijos espirituales. Podemos entenderlo, podemos profundizar y tratar de entender qué sucedió en el corazón de nuestro Señor, y también la tristeza tan profunda del corazón de Samuel cuando su hijo espiritual fracasó como siervo de Dios. No fue que Dios no se los había dado, sino que eran hijos de perdición. Y con esto terminamos esta lección. Veamos Juan 17:12. Cuando estabas con ellos en el mundo, dice Jesús en su oración, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.